Saludos a todos los amantes de Fórmula Student. Somos Oscar y Tony de Wigo Motorsport. Este séptimo episodio tenemos con nosotros al equipo de UGI Motorsport, que es de la Universidad Jaume I. Una semana que está marcada por el inicio de los exámenes y de los test para las competiciones de esta temporada 2024. Pruebas a las que nos enfrentamos los equipos universitarios en nuestro camino hacia las competiciones. Así es, hoy estamos acompañados por el talentoso equipo de la Universidad Jaume I, UGI Motorsport. Pero antes de hablar sobre las pruebas y los exámenes, como habíamos comentado, vamos a primero, yo creo, a presentar a nuestros invitados, Noelia y Moja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena por vuestros resultados de la temporada pasada y sobre todo por ese tercer puesto en la Fórmula Student Portugal. Lo primero me gustaría saber un poco acerca de vosotros, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria en el equipo? ¿Cómo habéis acabado de team leader y de responsable de organización? Bueno, yo empecé como miembro el año pasado, o sea, el año pasado era mí, y entré en el departamento de comunicación. Y bueno, pues habían diferentes necesidades en lo que es el departamento de organización, que va aparte. Y bueno, pues al final acabé yo siendo miembro del departamento de organización. Y nuestro antiguo team leader este año a seguir siéndolo porque acababa la carrera y todo eso, entonces entré yo como team leader. Y yo, no, este es mi tercer año en el equipo. Entré en la temporada 2021-2022. En el 2021 entré. Y claro, yo entré como miembro de electrónica. Tras ser miembro de electrónica, pasé a miembro de organización. Tras ser miembro de organización por pocos meses, tuve que volver a electrónica porque el coordinador es una persona con tanta experiencia capaz de coger ese puesto. Pues tuve que volver a electrónica, ser coordinador de electrónica. Y luego pasó algo parecido en comunicación. Electrónica se medio estabilizó. Entonces pasé a comunicación y marketing y me ocupé yo de la coordinación del departamento hasta el día de hoy. Bueno, entrando un poco en competición, vamos a hablar un poco del evento de Portugal. ¿Cómo fue el proceso para prepararse para la competición de Portugal? ¿Y hubo algún desafío destacable dentro de la competición de Portugal que acabasteis ese buen resultado? Bueno, sí, empiezo por el tema de preparación y todo esto. Eh, Preparación en sí, pues supongo que como cualquier otra, o sea, el mayor desafío que teníamos a la hora de ir a competir a Portugal fue principalmente el número de rookies que estábamos. O sea, yo me cuento como una de ellas y sí que es verdad que en esta competición no podíamos apoyo de lo que nosotros llamamos veteranos, o sea, de que ya ha estado más años eh, de trayectoria en el equipo y sabe pues cómo es ir a competir y todo esto. Entonces, ese era el principal desafío, que estábamos muchos novatos y que no sabíamos qué esperarnos de competir y cómo iba a ser lo que es un día compitiendo. Entonces, pues eso. Y al final salió bastante bien, conseguimos un tercer puesto y la verdad que muy contentos. Portugal, para mí, nosotros fuimos a Germany, a Portugal, y en Fórmula Student, todos sabemos que Germany, en Europa al menos, es un poquito la madre de Fórmula Student. Una competición que si vas es muy distinta a cualquier otra competición en solo temas patrocinios. Pues el Germany tiene mucho más patrocinios que cualquier otra, pero Portugal me pareció un evento más Fórmula Student, ¿no? Es sentir eso de Fórmula Student de, ostras, ¿no? Era todo más, un ambiente más amigable, entre comillas. Germany hay mucha más competencia. Normalmente, o sea, es un ambiente siempre muy bonito, nada tóxico, pero en Germany sí que veías más ese ambiente de competencia y en Portugal era otro ambiente. Sí, la verdad es que nosotros salimos bastante contentos en Mm. general, el equipo, de lo que había sido la experiencia en Portugal. O sea, nos gustó mucho lo que es tema de organización, cómo se realizaron las pruebas, todo esto, y al final aprendimos muchísimo todos. Había bastante buen rollo
diría que todos los Sí. equipos, o sea, lo que es ambiente Fórmula Student, es lo que comentaba él. Y la verdad es que contentos con la Sí. competición, sí. Portugal fue nuestra primera competición y teníamos el miedo de si Scruti en Portugal, porque no era el primer evento, si el Scruti era las pruebas técnicas no eran lo suficientemente duras. Porque como luego teníamos Germany, no, si un Scrutineering no es suficientemente duro, luego para ir a otra competición, pues no sabes si realmente el coche va a pasar Scruti ahí. Y ahí nos sorprendimos porque estaba bastante bien. Sí, Estaba bastante bien y ahí sí que es verdad que nosotros, esto no sé si lo sabéis, nosotros la pasamos muy mal para pasar break, que fue... ¿Cómo? ¿Y algún motivo en concreto? Claro, claro. sí, Había una rueda que desde Portugal ya estaba haciendo indicios de ay, ay, algo no va bien, que Estaban es botones. la rueda delantera derecha, que luego no sé si lo sabéis o lo habéis visto que en Germany, a 50 metros de acabar en Germany el Endurance, o sea, después de Sí. 40 minutos, 50 metros, la rueda, o sea, la suspensión, la parte que partió. sí. Pues ya desde Portugal estaba dando problemas y nos pasamos una tarde, no te miento, hora y pico en break, intentando, y era esa rueda que no bloqueaba, esa rueda que no bloqueaba. Las tres otras bloqueaban y esa rueda no bloqueaba. Y vamos, estaban todo el mundo, la organización estaba haciendo acceleration y había unos scrutis que no estaban acceleration, estaban en break, viéndonos a nosotros pasar break una otra vez y sin pasar, y sin pasar. La 10 con nosotros. Sí. O sea, hay que reconocerlo y sí que es verdad que tuvimos ese problemilla a la hora de empezar pues con todas las pruebas y eso, pero se implicaron al 100% con nosotros y nos estuvieron ayudando hasta que pudimos, hasta que pudimos correr, sí. Al final pasamos bien, Acceleration claramente, desgraciadamente no podemos hacerla, que Acceleration es unas pruebas que nosotros siempre llevamos bien, porque nuestro motor es bastante fuerte, del 0.4, que es el anterior coche, el motor iba bastante, lo tenemos mucho mejor, y todo lo que era el setup para Acceleration lo tenemos muy bien planteado. Desgraciadamente no pudimos, por culpa de esa rueda, por culpa del break, ni pasar Acceleration, ni en Portugal, ni en Germany. Y a mí se me ha quedado esa espinilla Sí, de haber competido en Acceleration, pero una pena. Y pasamos, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en Instagram, que le iba bien en ese momento, que pasamos nosotros en Portugal y pudimos ganar un gracias a que el equipo, o sea, y tengo que decir que tuvo una filosofía muy buena, porque pasaba algo que no pasaba con ningún otro equipo, que era a nosotros nos echaban de la tienda del box a las 12 que nos decían, va a salir tía, y nosotros éramos los que abríamos el box a las 6 de la mañana. sí. O sea, llegábamos, había, o sea, era un cartódromo, no era circuito como tal, como puede ser Alemania o cualquier otra competición, porque hubo problemas a la hora de, o sea, en la competición en sí. Realizó un cartódromo que la verdad es que bastante bien. Y eso tenía una especie de valla para abrirlo y tal, y siempre llegábamos, o sea, creo que abría a las Sí, 6 de la mañana y a las 6 en punto estábamos allí hasta que abrieran. Y lo mismo, o sea, eran los propios, o sea, la propia organización los que nos echaban. O sea, así diciendo, sí, pues ya, ¿qué vamos a hacer? No tenemos Se sí, echaban y a esa fue la personas. filosofía. Esa fue Sí. la filosofía para ese podio no lo hubiésemos tenido. Por supuesto. Al Al final, final, qué era lo que pasaba en las frenadas? ¿Supisteis? Era Es mecánico. sí, era parte del buje. Era una parte del buje que ya estaba dando problemas. Y ya cuando partió en Germany, ya el departamento de dinámica la cogió, la vio. Creo que vio que había un error no sé si en fabricación o modelaje, no me acuerdo ahora. Pero era justo de esa, o sea, el resto de bujes también, el resto estaban bien. Pero justo ese, pues salió mal. Y pues, bueno, Y acabó partiendo. acabó partiendo. pues eso tiene que ser un fastidio, ¿no? Sobre todo cuando habéis venido a conseguir un tercer puesto en Portugal, a no terminar la Endurance. La verdad es que esperemos que este año, por lo menos, os podáis quitar esa espinita y, y podéis redimiros. Y bueno, hablando un poco de Portugal, ya habéis contado, ha sido buena en general. Estamos hablando de una competición que prácticamente tiene un par de años, ¿no? Realmente es, no sé exactamente si la más joven, pero una de las más jóvenes es
¿Cómo es esta atmósfera en Portugal? Pues bastante buena. O sea, nosotros, ya te digo, no sabíamos qué esperar porque lo primero, el equipo era joven en sí y la competición también. Entonces, era una mezcla ahí que podía salir o muy bien, como fue el caso, o sin tipo de problemas, ya sea de organización por parte de Portugal o nuestro. Y sí que es verdad que en todo momento se preocuparon por los equipos, agilizaron lo máximo posible, o sea, de verdad se portaron genial, todo lo que es el camping también les ayudaron, o sea, la verdad es que muy, muy bien, se organizó muy bien para ser tan joven lo que es la competición y tener poca experiencia en ese ámbito, pero de 10 la verdad es La persona que iba a Portugal es una persona que estuvo muchos años también dentro de la organización de Germany y como scrutineer en Germany. Y claro, de estar en ese ambiente, supongo que él habrá aprendido un montón, un montón. Y cuando lo fue a hacer en Portugal, pues claramente todas las partes que creo que no le gustaron o donde veía que podía innovar, innovó. Y para mí eso fue un punto muy bonito, porque por ejemplo, en estáticas, no te en Portugal te devolvían el y en correo y veías el feedback completo de los jueces, punto por punto, y es algo que en otras competiciones lo he hecho en falta, por ejemplo, y en Portugal lo hacían. En ese punto, por ejemplo, innovó y me parece muy bien. que sí. Y Vinieron a darnos lo que es el folio escrito de lo que habían escrito ellos y luego nos mandaron una copia por correo. Entonces, claro, eso ahora mismo, si queremos revisarlo, es que está ahí, lo puedes ver tal como lo han escrito ellos, o sea, es su letra, o sea, está escrito en ese día. Y la verdad es que muy bien, o sea, se notaba como esa cercanía que había con ellos mm, y con el resto de equipos lo mismo. Quitando el fallo del break, el coche supongo que será el mismo que usáis este año, ¿no? El coche del año pasado. no, nosotros vamos a coche por año, Coche a por año monoplaza por también. año. Vale, vale, sí, claro. De ese coche, ¿qué es lo que destacaríais o qué fue clave para conseguir un tercer puesto? Y qué mejora específica creéis que destacó sobre todo para impresionar a los jueces? Pues la verdad es que ha habido bastante cambio. O sea, lo bueno de la filosofía de hacer un coche por año es que ves las diferencias tal cual cuando bajas al taller y ves los dos coches. Entonces, ha habido evolución, pero a lo grande. Mm, La pieza clave te diría el diferencial. O sea, sí, en este coche llevamos sí, diferencial y Dios. en el 04 no. Entonces se notaba. Al fin y al cabo, el 04 es un coche base, ¿no? Es un coche que lo primero que se te ocurre sin saber nada de Fórmula es tú cuando has puesto, vas el primer año a competir y ves muchos coches y dices, ostras, que yo puedo hacer esto, ostras, que también existe esto. Y claro, ahí vas modificando. También por lo que te dicen mucho en design, por lo que te dicen mucho en cost, que eso te lo apuntas muy rápido. Y eso también en tanto procesos de fabricación como en cómo cambiar el monoplaza sirve. Si solo ves las fotos, por ejemplo, puedes ver que, por ejemplo, el pack aerodinámico del 05 es bastante más tocho y mucho más estudiado que el del 04. Sí. Y nosotros juntamos tanto innovaciones y mejoras como dejar una pieza bien basada y construir sobre ella. Ejemplo, el motor. Nuestro motor, el 04, no lo conocíamos tanto como lo conocemos en el 05, no hemos cambiado de motor. Y la idea es esa, seguir con el motor porque ya lo conocemos y ya conocemos cómo se comporta según qué ámbito, digamos, qué ambiente. Y quieras o no, eso a la hora de setear un montón. ¿Con qué motor vais vosotros? Llevamos el de la Yamaha MT-07. Ya es un motor bastante moderno. Bueno, Bueno, lleva existiendo Sí, muchos sí. años. De hecho, en Fórmula 1 se usaba mucho antes. Ahora se ha dejado de usar tanto. Hay pocos equipos que lo siguen usando. Pero lo que me gusta del motor, que eso nos ha dicho, mira, eso me lo dijeron en Portugal, por ejemplo, y me fijé y es verdad que mucho mejor que, mucho más, no voy a decir mejor porque ahí ya entras en subjetividades, pero suena mucho más que otros motores y mola. O sea, la verdad es que quieras se o no, notaba, o sea, sí, se nosotros, notaba. por ejemplo, sabíamos en todo momento, o sea, si el coche estaba arrancado, cuando salía el nuestro. O sea, podías estar hablando perfectamente con cualquiera del equipo
y sabías cuándo girarte porque iba a salir el coche. Sí. O sea, se escuchaba. Y decías, entonces, mola sentir eso y poder escucharlo y decir, ahí va. Llevamos 2 años pasando la prueba de noise a 0,1 decibelios. En Spain 2022 pasamos a 0,1 decibelios y esta vez a 0,1 decibelios. Que aún me acuerdo que el que estaba pasando nos decía que nos apartásemos atrás del coche, tipo gritando de apartados, claro, para que las ondas no rebotan. Y nos gritaba, apartados, apartados. Y a 0,1, a 0,1 decibelios. Al límite, ¿Cuánto, al cuánto era límite. lo máximo? ¿Cuánto era lo máximo, Oscar? ¿Cuánto es lo 110. máximo? 110. 110. Bueno, A 109. es ruido, ¿eh? Es ruido. Hace Bueno, ruido, sí, se nota. Sí. Bueno, habéis hablado un poco antes de que en Portugal era vuestra primera competición y tal, y un poco de la transmisión del conocimiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Ubigo Motorsports, supongo que vosotros, igual tenemos advisors, ¿no? Siempre es una figura importante a la hora de mantener el conocimiento en el equipo y mejorar de cara a las nuevas temporadas. ¿Cómo es en vuestro caso esta figura, por así decirlo? Vale. Con respecto a lo del Faculty Advisor, perdón, al final es una persona que está ahí siempre, se mueva o no el equipo, me refiero. Al final todos sabemos que un equipo de Fórmula Student avanza, pero que no se mueve, y en este caso es él, en nuestro caso se llama Javi, y está ahí para todo lo que, para absolutamente todo, o sea, cualquier problema, duda, lo que sea que pase en el equipo, él está al corriente, entonces sí que es verdad que ayuda mucho. Sí, Sí. bueno, al fin y al cabo es... Y sí, nosotros para pasar el conocimiento lo que hacemos mucho es usar protocolos internos. Que no los tenemos, pero sí que sabemos que hay unos protocolos de descripción, digamos, o de metodología que obligamos a hacer para que el aprendizaje no pare y no se pierda el hilo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un documento para cada pieza en la cual, o sea, en el cual la persona responsable de hacer esa pieza escribe con ella, o sea, por qué lo ha hecho de esta manera y no de otra, si ha probado una manera, no ha funcionado, también hay que escribirlo. Al final, lo que nosotros buscamos es que la persona siguiente que llegue a hacer esa pieza sepa por lo menos hacer lo que estaba hecho. Me refiero que se puede a partir de ahí mejorar, pero que no le cueste el trabajo de volver a investigar todo, mirar y por qué sí, por qué no. Al final se trata de agilizar todo lo que es el proceso y seguir aprendiendo todos. tropezar en las piedras que ya se ha tropezado antes, ¿no? Lógico. Exacto, sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las experiencias y de esta nueva temporada. Y bueno, más allá de la competición, participar en eventos como este suele ser una experiencia de aprendizaje muy valiosa, ¿no? Yo diría. ¿Qué lecciones clave obtuvisteis vosotros y también UGI Motorsport en las competiciones de verano del año pasado? Mira, a ver, empezamos con una muy, muy básica que, si lo piensas, es lógica. Si tienes unas buenas estáticas, te van a salir muy bien las dinámicas. Si te fijas solo en dinámicas, te van a salir mal las dinámicas y las estáticas. Ley de Fórmula 1. Eso me di cuenta, y mira, y eso lo hemos hablado mucho con otros equipos, ¿no? Porque el 0-4, nosotros las estáticas, ni para uno ni para otro. Vamos, nuestro primer coche y normal. Pero luego el año siguiente nos focalizamos, no voy a decir del todo en estáticas, pero sí que tuvimos, pues, durante toda la temporada, un hilo, un seguimiento sabiendo que hay estáticas y planificando todo por las estáticas. Y el cambio es increíble. Si tú tienes estáticas bien y quieres hacer estáticas bien, tienes que hacer toda la parte técnica bien, porque si no, no funciona. Si tienes parte técnica bien, dinámicas, funciona. Es un poquito el hilo, ¿no? El ciclo. sí. Eso. Bueno, en sí, yo creo que aprendizaje, o sea, todo, o sea, se podría hacer una lista muy, muy amplia de todo lo que se aprende compitiendo, o sea, al final, ya no solo del coche, sino de tratar con otras personas, empatizar, el buen rollo que hay, al final
yo, por ejemplo, esperaba, o sea, a mí en el equipo me contaban que había muy buen rollo, que si cualquier cosa se rompía, siempre había otro equipo que te pudiera ayudar. Yo al final eso no me lo creía, porque al fin, o sea, estás compitiendo un coche entre otro, entonces como que no te puede entrar en la otra persona que pueda coger ventaja sobre eso, te ayude. Y sí que es verdad, o sea, todo el mundo estamos dispuestos a ayudar a otro equipo que se le haya roto cualquier cosa para que puedan ellos acceder a las pruebas y todo esto, o sea, cualquiera. Y es lo bueno que aprendes a tratar con la gente, eh, a ayudarlos, o sea, ya no solo lo que es la parte técnica también, que se aprende muchísimo durante el año y compitiendo, sino también a tratar con las personas, que al final es importante. Que no sé si lo sabéis, si los ven que UG Motorsport y Ubigo Motorsport desde hace años en competiciones como Spain 2022 o anteriores también han tenido sobre un rollo. Y por ejemplo en Spain 2022 eh, éramos vecinos de Vox. Nosotros estamos en una esquina y delante nuestra estáis vosotros. Y sí que me acuerdo que nos ayudábamos mutuamente un montón. Que no solo ayudarnos mutuamente. Hubo un día que cenamos juntos, un día que comimos juntos. Me acuerdo un día que ella que la trajimos allá al box y comisteis con nosotros. Y esa experiencia de decir, ostras, un equipo que está compitiendo contra nosotros en nuestra categoría, pero si a UP Motorsport le pasa algo, ay, me pongo con ellos a ver qué pasa o ayudarles o lo que sea. Que ese es el ambiente y mola mucho, de verdad, mola mucho. Sales con muchos amigos y yo, por ejemplo, de Vigo Motorsport, tengo muchas amistades que sigo teniendo contacto con ellos, que muchas veces sigo hablándoles de, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Y no sé, es un ambiente muy bonito. Te mola mucho. Bueno, de cara a esta temporada, ¿cuáles son los planes de vuestro equipo o de, sobre todo del coche de cara a la competición y si hay alguna innovación, o si se puede decir? Sí, por supuesto. Nosotros este año estamos haciendo el VPS 06 y bueno, nuestra idea es principalmente conseguir al menos un tercer puesto, o sea, no queremos seguir mejorando como todos y bueno, para ello estamos mejorando todo lo que es técnicamente. Si todo sale bien, llevaremos monocasco integral, o sea, haremos el salto y bueno, para nosotros eso supone un gran reto porque es adaptar todo el coche a otro tipo de monocasco. Al final cuesta un poco, o sea, todos los departamentos se tienen que ir adaptando poco a poco y bueno, paso a paso. Pero la verdad es que lo principal yo te diría que es eso. Sí. El pack aerodinámico también cambia, el motor sigue siendo el mismo, pero el sistema de motor también cambia. Y básicamente ahora, aparte de innovar, porque innovar no innovas tanto, porque innovar requiere mucho más tiempo y más investigación, mejoras mucho, pero la clave es eso, es mejorar y en cuanto cada año de mejoras, metes unas cuantas innovaciones. Nosotros este año estamos centrándonos en todo lo que falló el año pasado y poder solucionar esos problemas para que el coche pues tenga una base sólida y sea muchísimo más fiable. Bueno, sabemos que estas semanas son cruciales, ¿no? Ya tuvimos la semana pasada el examen de Alpe Adria. Em, entonces, bueno, ¿cómo es la compatibilidad de la carga lectiva de la universidad con estos exámenes de acceso a las competiciones? Entiendo que para movilizar a gente y también para organizar vosotros mismos es bastante dificultoso. La verdad es que sí, o sea, la realidad es esa, al final eh, sigues teniendo que ir a clases, está la universidad, no puedes dejar de lado, hay que compatibilizar todo. Y sí que es verdad que nosotros intentamos pues avisar con la máxima antelación posible para que nos podamos organizar todos. Y bueno, al final yo creo que eso también va dentro de la filosofía, el cómo se plantea, porque si tú eso, el resto del equipo sabe, y los rookies sobre todo, que son 2 días muy importantes, eh, al final todo eso se interioriza y sabemos todos que sin eso, o sea, sin el que es la primera parte de la temporada practicando nosotros y los días importantes de los quizzes, no vamos No a hay temporada. competir. Entonces, todo el esfuerzo de lo que llevamos de temporada se queda en casa,
por así decirlo. Entonces, al final yo creo que eso está bastante metido dentro de lo que es la filosofía de UG Motorsport y sabemos que ese 2 días hay que darlo todo y bueno, hacer un esfuerzo para que luego todo tenga su recompensa. Sí. No práctica suficiente, tú piensas que vas a hacer un monoplaza, pero no compites ese año, entre comillas, un año tirado. Es un año, y eso luego en patrocinadores repercute en cara a la universidad, en cara de la imagen que da la universidad repercute. Y importa mucho, y todos estamos muy concienciados en eso, exactamente. Bueno, son unas fechas bastante importantes, ¿no? Entonces, bueno, afrontar los test no solo es cuestión a veces de conocimientos, que también lo más importante es estrategia. No sé si tenéis algún tipo de estrategia para abordar los tests, para mejorar los resultados, que se pueda compartir, ¿eh? No desveléis aquí. Es que, pues yo, no. Sí, sí. Es que al fin y al cabo, yo ya es la tercera generación de practicar quiz que veo. Y yo creo que la única cosa que se hace que puedas mejorar es insistir en un hilo de 3 4 meses de practicar, practicar, practicar. Es la única cosa. Si no te pones exactamente a leértela de pe a pa varias veces, no se te va a quedar. Yo, mi primer año de normativa, me obligaron a leerla y varias veces, pero ahora llevo casi 3 años, incluso más. Y claro, ahora ya no me la sé detalladamente, pero si sale una pregunta, ahora ya puedo saber, por ejemplo, qué punto normativa voy directamente. Y eso es práctica. Igual son las preguntas de ingeniería, que hay muchas preguntas de ingeniería que rondan, digamos, el mismo tema. Si tú vas practicando, 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 se te queda. Y claramente nosotros lo que hacemos mucho es resumir, hacer resúmenes y Excel. Excel de preguntas tipo, preguntas básicas. Eso es muy importante y te facilita mucho el trabajo, mucho. Yo creo que o sea, como ha comentado él, no hay trampa. O sea, en lo que son quizzes, no hay nada más que puedes hacer aparte de practicar. O sea, al final tienes una teoría, la normativa, y sí que es verdad que los problemas, pues, contra más gente tengas que pues está en cuarto o tiene la experiencia de clase que han aprendido este tipo de problemas, pues sí que es verdad que es muy útil. Pero al final es que no hay nada más que puedas hacer. O sea, no tienen, bajo nuestro punto de vista, no hay estrategia que puedas seguir. O sea, es practicar y al final es equivocarte, aprender en los problemas que te puedan salir en un quiz real que te salgan antes en el taller. Mm. Los aprendes, se solucionan y al final pues todo el mundo aprende juntos y si hay alguna duda se resuelve. O sea, no hay mucho más tampoco que se pueda hacer. Nosotros desde octubre, incluso septiembre, ¿no? Desde septiembre, Sí, hacemos 2 quizzes semanales. 2 quizzes semanales de tanto coger quizzes de competiciones anteriores como hacer que los miembros creen preguntas basándose en cómo pensaría un juez y esas preguntas luego las ponemos en un quiz que creamos nosotros y lo sacamos para... O sea, nos reunimos 2 veces a la semana, digamos, y hacemos 2 quizzes esa noche y lo hacemos 2 veces a la semana. En el examen, bueno, los quiz, ¿estáis todos o hacéis algún equipo o os hacéis varios equipos? ¿Cómo os organizáis? Los días de quizzes lo que hacemos es dividirnos por departamentos. Entonces, al final, pues, por ejemplo, está chasis junto, dinámica junto, aerodinámica junto. Entonces, sí que es verdad que ayuda a la hora de hacer preguntas y tal y solucionarlas. A lo que es tu departamento al lado y es la gente que pues más entiende sobre ese tema. Y es verdad que hay algunas, ya sean problemas o preguntas de normativa, que hay que resolverlas entre varios departamentos o personas. Entonces, lo que hacemos es que esas personas que están involucradas en el problema se levantan, se ponen juntas y lo hacen a la vez. Para no estar tan dispersos y tal, llevar orden en lo que es entre departamentos y el equipo entero. Y al final nosotros también estratégicamente ponemos departamentos que suelen tener preguntas que suelen juntarse más cerca. Ejemplo, dinámica y aerodinámica, que muchas veces te piden problemas que necesitas cálculos de aero y cálculos de dinámica. Entonces, aerodinámica ya sabemos que están juntitas o cerca. Comunicación, por ejemplo, suele estar atrás, ¿no? Porque al fin y al cabo es un departamento que tiene normativa, puede
pues en problemas no puede participar tanto. Claro. Eh, Eh, mm, quería- ah, Sí, sí, dime. Me gusta resaltar lo que es la tarea que hace comunicación, que para nosotros es muy importante esos días, que es que se dedican también, aparte de estar pendientes de las preguntas de normativa y todo esto, eh, a estar pendientes de lo que es la pregunta en sí y copiar todos los resultados, lo que facilita mucho un problema, poderlo resolver una vez esté acabado el quiz, antes de que salgan las respuestas oficiales, saber si más o menos cómo vamos o si ha salido algún problema y no lo hemos sabido resolver, mirar el resultado, saber cómo se saca todo esto, o sea, practicando entre quiz y quiz para que si se da la ocasión que en el siguiente sale un problema parecido, una pregunta parecida, pues poderlo solventar en ese mismo día. Y no solo eso, al fin y al cabo, si habéis hecho quizzes, sabéis que algunos te dicen, quiero la respuesta en 2 decimales, quiero la respuesta en 3 decimales, Sí, redondeando al más grande, cosas así que está despistada, va a poner el cálculo y no está viendo eso. Tiene que tener gente, tanto la que está en la mesa, que suele ser, por ejemplo, Noelia, como los de comunicación que están viendo la pregunta y analizándola, viendo esos detalles es muy importante, porque hay muchos puntos que se te pueden escapar con esa tontería. Bueno, en el caso de vuestro equipo, supongo que habrá bastantes ingenieros, pero qué otros estudios en la gente, bueno, vuestro equipo, la gente de vuestro equipo? Nosotros sí que es verdad que tenemos la suerte que están todas las facultades juntas. Es decir, sabemos por otros equipos que no siempre suele ser así. De hecho, la mayoría de veces no suele ser como nos pasa a nosotros. Y eso facilita mucho lo que es añadir carreras o grados en general talento al equipo, porque tenemos tanto el taller, nosotros llamamos oficina, despacho, eso está todo junto, que sé que hay equipos que lo tienen separado, lo que es el taller de mesas para trabajar o un escritorio donde organizarse y todo eso. Lo nuestro está junto dentro de la universidad, junto al resto de facultades. Entonces tenemos gente de todo tipo. O Sí, sea, hemos llegado a tener médicos en dinámica. médicos, enfermeros de motor, gente de humanas, gente de jurídicas, de, gente de comunicación visual, claramente comunicación, pero también en departamentos técnicos. Hemos tenido gente de humanas en departamentos técnicos. Claramente gente de ingenierías y de videojuegos, de informática, de robótica, pues siempre hay, ¿no? Y eso, y humanas, psicología, creo que también hubo gente de psicología, eh, multidisciplinares a tope. Sí, la verdad es que facilita mucho lo que es la organización en sí que tiene la universidad. la verdad es que Eso al sí, final porque supongo que, no, iba a comentar que en nuestro caso, por ejemplo, en la Universidad de Vigo somos tres facultades, una en Vigo, otra en Orense y otra en Pontevedra. En Vigo es donde está radicado el equipo, ¿no? Por así decirlo, es donde está el punto fuerte, es todo ingeniería, telecomunicaciones, bueno, también hay ADE, ¿no? Pero bueno, por ejemplo en Pontevedra está comunicación audiovisual, que es aquí Antón. Entonces, bueno, dificulta un poco más, porque no es que estén justo al lado, sino que, bueno, hay distancia y se nota. igual hasta 40 minutos la una de la otra, o incluso más, Ourense está a una hora. Sí, entonces Claro, eso. entonces los médicos tienen que ir y volver todos los días para poder trabajar en Claro, el taller. Sí. pero yo Nosotros creo tenemos, que, yo creo que es muy, eh, al final, estar con gente de distintos grados que estudian cosas muy diferentes te aporta muchísimo, que no te aportaría si no estuvieses en un equipo como pueden ser, bueno, Ubigo Motorsport o UGI. Y yo creo que eso es súper valioso, poder comparar y comentar y debatir, y sobre todo en un proyecto común. sí, al final porque ellos también lo ven, o sea, a mí me ha pasado que en la carrera das cosas que luego das en el equipo y antes incluso, o sea, te toca tocar palos que en la carrera todavía no has dado y luego más adelante te toca hacer un trabajo o lo que sea de ese ámbito. Entonces es muy gratificante que para cada persona tenga el, un
una tarea, por así decirlo, asignada que a esa persona le gusta y a la que se va a dedicar, que al final sacas muchísimo más partido. Bueno, como sabéis, siempre tenemos un espacio reservado en el podcast para graciosas. Ya habéis comentado antes que, bueno, somos nuestro equipo y UGI Motorsport, somos casi como hermanos, ¿no? Nos habéis ayudado en numerosas ocasiones, con lo cual desde aquí agradecemos. Y yo creo que este es uno de los puntos, como antes comentabais, más importantes, ¿no? El aprendizaje y el ayudar a otros equipos en la competición, porque ya no es la Fórmula Steam. Yo creo que, bueno, obviamente hay que competir y hay que intentar ser los mejores, pero lejos de eso, yo creo que lo más importante es el compañerismo. Necesita una llave inglesa, se le presta. Entonces, yo creo que ese es el aprendizaje más importante que podemos sacar. No sé si tenéis alguna anécdota divertida o algo que os haya pasado durante vuestra estancia en el equipo. A ver, es que hay miles, o sea, Sí. cada día es un show Sí, diferente y y siempre pasa de todo, pero yo creo que las más graciosas siempre suelen ser compitiendo con sí, otros sí. equipos. Ahora que me viene a la mente, Portugal, unos primeros días, igual, estamos muy liados con lo de break y estamos todos muy concentrados, que nosotros nos tornamos para cocinar. ¿Qué pasa? Que fueron dos a cocinar, que pues no era, digamos, su tarea, su ámbito de trabajo, digámoslo así. Y me acuerdo que el equipo yo estaba, por ejemplo, muy centrado en business, yo y ella. El resto del equipo, que no éramos muchos en Portugal, está muy centrado en el coche, en por qué no está frenando lo suficiente. Y estábamos muy cansados. La comida estaba tardando y cuando llegó había un nivel de sal en la comida. Y, vamos, al parecer echaron sal, no, o sea, no una ni dos, tres veces. No, lo que pasó es que descubrimos luego fue Ah, que la vale. persona encargada de cocinar, hicimos arroz ese día, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el arroz teníamos un paquete de sal normal y corriente, como el que puedes ir aquí al supermercado y comprar, o sea, un paquete de 1 kilo. Ese paquete se cayó dentro del arroz. En vez de quitar, pues, a ver, al final se hace una montañita de sal. Puedes quitar más o menos rápido lo que es la sal y no se disuelve. En vez de quitarla, pues dijo, le doy vueltas y está solucionado. No sé. Entonces, ¿qué pasa? Que al llevarlo, estábamos en Portugal a 8 kilómetros en coche del circuito. O sea, el circuito del camping había que ir en coche porque era nacional y no se podía ir a nada. Mm, ¿Qué pasa? Que llegamos con el coche, tal, todo el mundo su comida, no sé qué, y sacamos lo que era eh, Una paellera, era una paellera con sí, arroz. Y claro, el primer bocado que le dimos no fue muy agradable. mortal, mortal. Y el día en el que estás más ofuscado, más difícil, el día que fue, entre comillas, más difícil de la conducción, porque un día que estamos súper concentrados en el coche, que no nos estaba pasando, no sabemos por qué, y ese golpe, vamos, que al final nos reímos, al final, o sea, es el momento, en ese momento nos reímos, pero por la noche, pues nos acabamos riendo y tal, y ahora lo recordamos de. Sí, pero que al final todos sabemos, vosotros me imagino que también, que cuando estás todo el día currando, tal, el coche, las estáticas, estás pendiente de un montón de cosas y al final de sacar todo adelante, el mejor momento es la hora de la comida en la que puedes medio parar y volver a seguir. Y claro, si le das, vamos, o sea, es que fue ese momento, fue, Mal. Y sí, luego, pues la anécdota estrella, ¿no? De la temporada para mí. Pues como anécdota, en ese momento yo lloré, no, estábamos todos llorando. yo lloré, que fue cuando en Germany, recuerdo exactamente el momento, ¿no? Era Endurance, estábamos en un sitio que era de Volkswagen, que tenía un palco arriba, y por ahí veías muy bien, en vez de la grada, porque la grada estaba muy lejos, pues estábamos en el palco de Audi. Y claro, de Volkswagen. Y claro, nosotros teníamos una parte del circuito, era una pequeña parte que era por donde entraban y salían los coches, que estaba tapada por la pantalla gigante, que donde ponía pues las vueltas. Pero súper contentos, teníamos un tiempo muy bueno, que luego lo vimos, y de hecho, si hubiésemos acabado esa endurance, hubiésemos sido un top 5.
O sea, era un tiempo muy bueno. Es en Germany, la competición madre, ¿no? Y el último año de combustión en Germany. Y recuerdo que estábamos en la última vuelta, eh, muy bien todos, diciendo, "Va, vamos a bajar, que están acabando, están saliendo, y mirando así el coche y decimos, hostia, el coche no pasa. Claro, porque había una pantalla Claro, y nosotros calculábamos como que 10-15 segundos, nosotros claro, no veíamos nada, o sea, era pantalla simplemente. Entonces, llevábamos 17 vueltas que veíamos 18, el 18, coche, 18. bueno, no, porque era 18, Ah, claro, 17, 17. claro, llevábamos 17 vueltas que veíamos el coche, llegaba a la pantalla, no pasaba y luego lo volvías a ver aparecer. Y claro, estábamos igual, o sea, va a pasar la pantalla, bajamos abajo todos y ya, pues vamos a buscar el coche y lo llevamos Mm. a casa. Y claro, nos faltaba una curva y una recta. Nos faltaba 50 metros o 100 metros. O sea, eso, una curva y una recta. Y llegábamos. Y escuchamos por ahí que Castellón ha tenido un fallo en el coche 216 ha tenido un fallo en la suspensión delantera derecha. Y fue un momento de parón de decir, ¿no? De tener esa felicidad gigante ¡buah! Estamos en Germany, hemos hecho un tiempo muy bueno y acabado nuestra primera endurance, que en ese momento habíamos pensado que íbamos a... Y de ahí al parón en seco de, No, no, no. eh, ahora lo recordamos con, pues, riéndonos y diciendo, bueno, o sea, es una anécdota, pues, interesante, pero en ese momento, al fin y al cabo, sí que aplaudimos, recuerdo que al fin y al cabo cuando lo pensamos más, lo aplaudimos porque es, ostras, en Germany casi acaba una endurance, habiendo muchos coches, por ejemplo, en la primera recta o en la primera curva, se paraban o no conseguían. Hay más de la mitad de los coches, de los monoplazas, no llegan a endurance, no llegan ni a empezar endurance. Casi acaba una endurance. En el segundo monoplaza que tenemos del equipo es un gran logro y eso es que estamos apuntando a un buen futuro. Y cuando más o menos, después de medio llorar y medio tal y asimilarlo, lo aplaudimos, es decir, ostras, ¿no? Hemos avanzado mucho. Sí, Sí, aplaudimos lo que al en el- final la competición bueno, pues puede salir mal y el trabajo de todo el año se ve en ese día de competición, pero al final el trabajo está ahí. Sí, al final hay que verlo de esa manera. O sea, una vez lo piensas fríamente, el trabajo de toda la temporada fue muy bueno. Conseguimos sacar un coche en un año, que era el reto, y quedamos en Portugal, o sea, quedamos terceros y en Alemania, pues o sea, solamente terminamos la Endurance. O sea, fue un problema de último momento, pero al final hay que verlo así y habíamos llegado muy lejos en un año. La verdad es que sí, no hay que quedarse con lo negativo, ¿no? Hay que verlo, pero siempre viendo de dónde se viene, ¿no? Entonces, en vuestro caso, la verdad es que enhorabuena. Eh, Gracias. y nada, la verdad es que hay que aprender de los errores, pero bueno, se mejorarán esos resultados sin duda. Y bueno, ya para terminar, os agradecemos a UGI Motorsport y por compartir vuestras experiencias en esta etapa crucial de preparación. Os vamos a desear mucha suerte mañana en España y el viernes en el resto de exámenes. Y nada, muchas gracias por estar aquí en Fórmula en Frecuencia. Cuando queráis, estáis completamente invitados de nuevo. A vosotros, gracias por Gracias. invitarnos. Gracias Gracias por por invitarnos. invitarnos y suerte. Bueno, y a todos vosotros, nuestros oyentes, nos vemos en el próximo episodio de Fórmula en Frecuencia. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Adiós.